La Catedral de Sens es una catedral católica situada en la ciudad de Sens, en Borgoña-Franco Condado, en la zona este de Francia. Es uno de los primeros templos góticos de este país. Su construcción se inició en el año 1140, bajo el auspicio del arzobispo Henry Sanglier, quien pensaba que, para acercarse a Dios, la belleza en el arte ayudaba en ello. Las obras continuaron con su sucesor, Hugues de Torcy, y pertenecen principalmente al siglo XII, aunque no fue completado hasta principios del siglo XVI. El edificio sufrió importantes modificaciones a causa del derrumbamiento de la torre occidental sur, producido el día 5 de abril de 1268, que supuso el hundimiento parcial de 3 tramos del lado meridional. El edificio se caracteriza más por su solidez que por la belleza de sus proporciones o la riqueza de su ornamentación. La fachada oeste se encuentra dividida en 3 portales. En la central destacan las esculturas, que representan la parábola de las 10 vírgenes y la historia de San Esteban. ¿Pero quién era San Esteban? ¿Y por qué la advocación de este templo era hacia él? San Esteban fue un diácono de la iglesia primigenia de Jerusalén y protomártir, o sea de los primeros mártires del cristianismo. Se granjeó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando las autoridades judías que le juzgaban. Fue condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, un fariseo que, posteriormente, se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús. Bueno, volviendo a la catedral, el portal derecho contiene 22 estatuillas que representan a los profetas. Por encima de este portal se levanta una torre de piedra, decorada con los escudos de armas y las estatuas de los principales benefactores del templo, culminada por un campanario. Se conservan 2 campanas medievales, la Saint-Vinien y la Portentien, cuyo peso es de 15.3 toneladas y 13.8 toneladas respectivamente. El portal de la izquierda está decorado con 2 bajorrelieves que representan la liberalidad y la avaricia, así como son la historia de San Juan el Bautista. El portal del lado norte de la catedral es uno de los mejores ejemplos de la escultura francesa, mientras que el lado sur está coronado con magníficas vidrieras, de las que se conservan algunas originales, como la que representan la leyenda de Thomas Becket, de Canterbury. Entre la ornamentación interior destaca la tumba de Luis, delfín de Francia, hijo del rey Luis XV y su esposa Marie-Joseph de Sajonia, una de las obras de Guillaume Cousteau, hijo, y bajorrelieves que representan escenas de la vida del cardenal Antonin Duprat, canciller de Francia y arzobispo de Sens. La planta es distinta, tiende a unificar el interior. En vez de un crucero tiene una serie de capillas que nos interrumpen, se desarrollan longitudinalmente y dan acceso al coro. Los soportes se articulan de forma alternante, con pilares con columnas adosadas que organizan tramos rectangulares, que a su vez reciben las bóvedas espartitas con nervios. En las partes bajas hay dobles arcos que organizan los tramos, una tribuna y por encima un cuerpo de luces. La bóveda tiene un origen normando y representa la misma configuración que Mourneval. La nave central tiene 15 metros. Esta nueva articulación va en beneficio de la luz. En la girola, las bóvedas de crucería se adaptan a los tramos cuadrados. Consideraciones técnicas. Longitud del interior de la catedral, 113.5 metros. Longitud exterior, 122 metros. Altura de la torre sur, 78 metros. Incluida la altura de la terraza, que son 66 metros. Ancho de la fachada, 48.5 metros. Altura de la nave, 24.4 metros. Ancho de la nave central, 15.25 metros. Ancho de la nave con sus 2 naves, 27.5 metros el crucero. Longitud interior del crucero, 48 metros. Altura bajo la bóveda del crucero norte del 27.5 metros. Altura bajo la bóveda del crucero sur, 27 metros. Diámetro de los rosetones del crucero, 11 metros. Altura de las ventanas de las 2 fachadas del crucero, 18 metros. La localidad de Sens está situada en una región con suelos calcáreos del Cretácico, pero estos no proporcionan piedra de calidad suficiente para la construcción de la catedral. Por eso se recurrió a la importación de piedras de construcción desde lejos, principalmente a través del río Yonne. Se utilizó arenisca local que data de Rupelio, pero sobre todo se importaron grandes cantidades de piedra caliza de Lutecia,
de las cercanías de París, que fueron transportadas a lo largo de una distancia de casi 100 kilómetros, lo que es extraordinario para la época. Esta piedra caliza se puede observar por ejemplo en la fachada occidental y sus tres portales. Las hileras de base de estos portales son de calizas terciarias lacustres y duras, procedentes de las proximidades de Nernoms. Otra piedra procedente de canteras situadas al sur de Auxerre fueron utilizadas para la construcción. Una piedra caliza dura del Jurásico, blanca y fina y de muy buena calidad que data del siglo XIX también fue utilizada. Quic-meridiano y con otras piedras jurásicas fueron utilizadas para la reconstrucción. Las fachadas del crucero del estilo gótico flamígero presentan piedras procedentes de un lugar aún más lejano. Para la fachada del norte, la base está hecha de tiza conixiana solidificada, probablemente de Verdón, mientras que el resto de los elementos superiores, muy cincelados, son de piedra caliza luteciana, ditrupa, procedente del valle de Oise, cerca de Saint-Éloi. Por tanto, estas piedras han recorrido cerca de 200 kilómetros, transportadas en barco por el Oise, luego por el Sena y el Yonne contracorriente. La nave. La nave es muy amplia, 15.25 metros, es luminosa y a la vez baja, 24.4 metros. Tiene un alzado de 3 plantas, grandes soportales, triforio ciego y ventanales altos. Nótese la alternancia entre pilares fuertes y pilares débiles, formados estos últimos por simples columnas cilíndricas gemelas. Esta elección se debe a la disposición de la bóveda sexpartita, idéntica a la de la Catedral de Notre Dame de París. El primer vano es rectangular, los 4 siguientes son cuadrados y abovedados. En este tipo de estructuras propias de la primera época gótica, el débil pilar sostiene un arco toral de la nave, más uno de los lados de cada gran arcada de que la bóveda, así como las pequeñas ojivas de las naves laterales, mientras que el fuerte pilar recibe además de 2 ojivas diagonales, lo que permite dividir a la bóveda de un tramo en 6 partes. Las naves laterales o colaterales tienen 7 tramos de la planta cuadrada. Al inicio de la nave de la derecha, el primer pilar débil fue sustituido por un pilar adicional fuerte, consecuencia del derrumbe de la torre derecha, o sea la sur. También notamos aquí que los arcos apuntados de las ojivas son más agudos, lo que muestra la evolución de las técnicas góticas que se produjo entre la construcción y la reparación de la nave. Al norte, sobre el pilar, hay una pequeña cabeza de piedra tallada que representa a Pierre de Cogniers. El crucero, obra del arquitecto Martín Chambigues y del estilo gótico flamígero. El alzado del crucero tiene ahora solo 2 plantas, grandes arcadas y altos ventanales. El triforio fue eliminado siguiendo las normas de la época para aumentar el tamaño de las ventanas altas. Además, el arquitecto levantó la bóveda, que aquí alcanza 27 metros al sur y 27.5 al norte, frente a 24 puntos en otros lugares. Con sus 2 gigantescas y espléndidas ventanas que lo iluminan por ambos extremos, el crucero aparece como un enorme recipiente de luz. La girola y las capillas. El coro está bordeado por una girola que tiene a cada lado 5 tramos rectos con bóvedas sexpartitas, conectados por una rotonda de 5 lados. Alrededor de la girola se disponen varias capillas. La primera capilla lateral norte es un baptisterio dedicado a San Juan Bautista que conserva un coro romántico. La primera capilla del lado sur alberga una estatua de Nuestra Señora del siglo XIV, a cuyo culto está dedicada la luminosa capilla axial del siglo XIII. Evoca a San Sabinian, mártir y primer obispo de Sens. La fachada sur con el magnífico portal de Moisés data de los años 1490 y 1500 y es obra del gran arquitecto Martín Chambigues. La parte inferior de la fachada, sin embargo, data del siglo XIV, cuando se abandonó su construcción por la Guerra de los 100 años. El primer arquitecto de la catedral o maestro de Sens es el primero, al parecer, en utilizar la técnica de los contrafuertes exteriores para sostener la nave alta del edificio. A mediados del siglo XII, esa técnica era todavía imperfecta, pues era enteramente empírica. Impacto social. En cuanto a impacto social y paisajístico, era enorme. Las ciudades estaban aún muy poco desarrolladas y a la Edad Media la gente vivía en su mayoría en casas de madera de una sola planta, ya que solo los más ricos podían permitirse casas de piedra. Por tanto, producía un impacto enorme en los ciudadanos ver
entre tanta miseria, un edificio de tan enormes proporciones como una catedral, que se elevase 40 metros ricamente decorado. Este impacto era totalmente intencionado, siendo la iglesia la casa de Dios, mostraba su poder y su magnificencia, de manera que los ciudadanos se sintiesen sobrecogidos ante él y por conclusión ante su representante en la tierra, la iglesia que en la Edad Media dominaba buena parte de la vida de las personas. En cuanto a impacto constructivo, las innovaciones introducidas en el gótico supusieron un impacto enorme en la manera de construir. Estas soluciones técnicas permitieron construir edificios mucho más altos y de mucha luz de lo que se había hecho hasta ahora, y supusieron una manera de economizar el material, aprovechando mejor sus características resistentes. Además, aunaron técnica constructiva con estética. Se le menciona en septiembre de 1174 como el arquitecto que emprendió la tarea de reconstruir el coro de la Catedral de Sens, destruido por un incendio ese mismo año, originalmente erigido por Conrado, el prior del monasterio. Un documento que describe el incendio, escrito por uno de los monjes del monasterio, nos dice que se le pidió a Guillermo de Sens que reconstruyera el coro en 1178 o 1179. El arquitecto, a consecuencia de una caída, tuvo que abandonar la obra y regresar a Francia, siendo sucedido como por otro arquitecto conocido como Guillermo de Ingles, quien completó la parte oriental de la iglesia y la terminó en 1184. El impacto generado por esta obra, tal vez no tanto en su individualidad, sino en la riqueza de su representación, resulta ser de una envergadura sumamente destacada, al tratarse de la primera catedral construida bajo el estilo gótico en su totalidad. Su significado trasciende los límites de su existencia concreta. Las innovaciones técnicas que el gótico introdujo permitieron la edificación de estructuras arquitectónicas que, si nos atenemos a las técnicas previas que estaban a nuestro alcance, habrían sido consideradas completamente inviables. En este sentido, el gótico no solo revolucionó la forma en que las catedrales y edificios religiosos se concebían y construían, sino que también expandió los horizontes de la posibilidad arquitectónica en general. En el curso de esta transformación, el arte gótico se extendió con vigor por todos los rincones del continente europeo. La influencia de esta corriente artística se propagó de manera gradual pero persistente, penetrando incluso en los confines más remotos. Uno de los vehículos cruciales de esta difusión fue el histórico Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que canalizó las ideas y los estilos artísticos a través de diversas regiones. A medida que las catedrales y otros edificios religiosos góticos comenzaron a dominar el paisaje arquitectónico, quedó claro que el gótico se había establecido firmemente como un lenguaje artístico de alto impacto. Este florecimiento artístico se hace especialmente evidente en España, donde algunas de las catedrales más impresionantes y majestuosas son ejemplos palpables del estilo gótico en su esencia. Monumentos emblemáticos como las catedrales de Toledo, Burgos y León testimonian la apreciación y una adopción del gótico como una forma expresiva que inspiró asombro y admiración. Mientras tanto, en Europa en general, el estilo gótico no solo se mantuvo como una corriente artística influyente, sino que también se convirtió en el estilo dominante durante un prolongado periodo histórico. Su legado se enraizó en la cultura, la religión y la arquitectura, dejando una marca duradera en la entidad de la región y en las memorias de las generaciones futuras.